Los ingenieros han estado buscando formas alternativas de propulsar los coches para acabar con la dependencia a los combustibles fósiles. La búsqueda de combustibles alternativos ha llevado a los ingenieros a lugares insospechados, como corrales de vacas por su estiércol. Una de las principales empresas automovilísticas que investiga combustibles alternativos es Toyota, con su motor para coches híbridos. Pero ¿qué tiene que ver el estiércol de vaca con un automóvil? ¿Qué ofrece el motor híbrido de Toyota ahora y en el futuro? Acompáñanos en una inmersión profunda en el nuevo y alocado motor híbrido de Toyota, que conmociona a toda la industria del automóvil. Mucha gente conoce el hidrógeno como gas, pero lo que mucha gente no sabe es que el hidrógeno puede alimentar a los automóviles. Pero ¿cómo funciona el hidrógeno en un coche? Curiosamente, en muchos aspectos es similar al funcionamiento de los coches eléctricos, como vas a ver. Los coches que utilizan hidrógeno se conocen como coches de celda de combustible. Sin embargo, como era de esperar, los coches con celda de combustible ni siquiera necesitan quemar hidrógeno. Se alimentan de gas de hidrógeno comprimido que entra en una celda de combustible a bordo. La energía química del combustible se convierte entonces en energía eléctrica que impulsa un motor eléctrico. La celda de combustible es muy similar a la batería en cuanto a su construcción. Hay un ánodo y un cátodo. El hidrógeno entra en el ánodo, donde entra en contacto con un catalizador que promueve la separación de los átomos de hidrógeno en un electrón y en un protón. Los electrones son recogidos por el colector de corriente conductor, que está conectado a los circuitos de alta tensión del coche, alimentando la batería de a bordo y a los motores que hacen girar las ruedas. Los principales componentes de un coche de celda de combustible son la celda de combustible, que agrupa muchas celdas de combustible que combinan oxígeno e hidrógeno para generar electricidad y alimentar el motor eléctrico. También está el depósito de combustible, donde se almacena el gas hidrógeno. Está hecho de material reforzado con fibra de carbono para una mayor protección. También está el motor eléctrico que impulsa el coche utilizando la energía producida en la celda de combustible. Los coches de celda de combustible también utilizan una batería para almacenar la energía de frenado regenerativo y proporcionar energía adicional al motor eléctrico. En un coche de celda de combustible también hay un tubo de escape. En lugar de gases de efecto invernadero, el subproducto de la reacción que se produce en la celda de combustible es el vapor de agua, que se emite a través del escape. Por ello, los coches de celda de combustible de hidrógeno son coches con cero emisiones, así que básicamente, al igual que los coches eléctricos, no hay partes móviles, pero el hidrógeno se reposta a través de un surtidor, igual que se pone gasolina en un coche con motor de combustión interna. ¿Por qué yo debería considerar un coche de celda de combustible de hidrógeno? En realidad hay muchas razones. La más obvia es el medio ambiente. Estas celdas de combustible de hidrógeno no generan emisiones nocivas, ya que los únicos subproductos son el calor y el agua. Para muchas organizaciones que persiguen programas de sostenibilidad corporativa, los coches de celda de combustible de hidrógeno son propuestas atractivas. También existe la ventaja de una sólida fiabilidad. La propia tecnología ha demostrado ser muy fiable, incluso en condiciones difíciles. Pueden funcionar sin problemas en entornos tan fríos como 40 grados centígrados bajo cero, o en climas cálidos como los desiertos. En este aspecto, los coches de celda de combustible de hidrógeno son mejores que los eléctricos, que sufren de problemas de rendimiento cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor. Además de la robustez de la tecnología, las celdas de combustible de hidrógeno han mejorado su eficiencia. El Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que las celdas de combustible de hidrógeno tienen una eficiencia energética de entre el 40 y el 60%, que es mejor que los motores de combustión interna, que solo alcanzan un 25% de eficiencia. Se ha confirmado que las celdas de combustible de hidrógeno mejorarán las operaciones de los almacenes hasta en un 15%, cuando las carretillas elevadoras funcionen con pilas de combustible de hidrógeno en comparación con los combustibles fósiles. También existe la ventaja de reducir los costes de funcionamiento, en comparación con las baterías y los generadores de combustión interna. Las celdas de combustible ahorran dinero. Menos mantenimiento significa menos dinero gastado en los vehículos. Pero una ventaja importante respecto a los vehículos eléctricos de batería es que los coches de celda de combustible de hidrógeno se pueden recargar fácil y rápidamente. Se puede obtener un depósito lleno de hidrógeno en menos de 5 minutos, en lugar de una hora, utilizando el cargador más rápido para cargar un vehículo eléctrico. Debido a la inflamabilidad del hidrógeno, algunas personas suponen que los coches de celda de combustible de hidrógeno no son tan seguros. Probablemente se imaginan el Hindenburg, un dirigible alimentado con hidrógeno que explotó en 1937. Sin embargo, la celda de combustible de hidrógeno de Toyota es a todas luces más segura que incluso los coches con motor de combustión interna. Por ejemplo, el depósito de la pila de combustible de hidrógeno del Toyota Mirai está presurizado hasta 10.000 psi y el hidrógeno es 16 veces más ligero que el aire. Por lo tanto, si el tanque se perfora o se pone en peligro, el gas de hidrógeno se disiparía inmediatamente en la atmósfera antes de tener la oportunidad de arder. Comparándose con un depósito de gasolina normal, cuando se pincha, la gasolina se escapa y forma un charco debajo alrededor del coche, dando como consecuencia que podría prolongar el incendio en caso de un accidente. En realidad, el famoso desastre del incendio del Hindenburg no se debió al hidrógeno a bordo, sino al diésel utilizado para alimentar los motores y a una laca inflamable utilizada para recubrir la superficie del globo. Para hacer más seguros los depósitos de hidrógeno de Toyota se utiliza un material de fibra de carbono muy duradero, que ha sido probado en choques deliberados e incluso con balas. Puede que sea la primera vez que oyes esto,
Pero Toyota solía construir telares, así que la empresa simplemente utilizó su legado en la fabricación de un tanque de hidrógeno de triple capa de cubierta de fibra tejida. Toyota dijo que los tanques están revestidos por dentro con plástico y rebotan las balas cuando se les dispara. Un representante de la compañía dijo que no fue hasta que se mejoró la prueba con balas perforantes de alto calibre que el tanque se rompió y tuvieron que disparar al mismo punto, no una, sino 2 veces. Sin embargo, Toyota ha añadido al Mirai otras protecciones de seguridad, como un sistema electrónico que cierra automáticamente cualquier línea de hidrógeno cuando detecta una fuga. Gracias a la calidad de su construcción, la celda de combustible del Toyota Mirai durará toda la vida del coche. Es tan duradero y fiable como otros coches de Toyota. La empresa ofrece una garantía de 100.000 kilómetros, lo que demuestra la confianza que tienen en el coche. Cuando la celda de combustible se acerque al final de su vida útil, podrá reutilizarse en otras aplicaciones o simplemente eliminarse de forma segura y responsable. La siguiente cuestión, sin embargo, es cómo se produce el hidrógeno. En realidad, el hidrógeno es abundante en la naturaleza. Al ser la molécula más común, se encuentra en sustancias como el agua, los hidrocarburos, la biomasa que se encuentra en plantas y animales, etc. El reto es extraer el hidrógeno de estos estados naturales. El método más común para producir hidrógeno es la reformación con vapor de metano. Este método utiliza vapor a alta temperatura, a unos 1000 grados Celsius, para producir una reacción con el gas metano en presencia de un catalizador que forma hidrógeno, monóxidos de carbono y una pequeña cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono y otras impurezas se eliminan, entonces, mediante un proceso llamado adsorción por oscilación de presión, dejando el hidrógeno puro. Pero se puede cambiar el metano por etanol, propano o incluso gasolina para producir hidrógeno. También se puede fabricar hidrógeno por electrólisis o utilizar electricidad y un catalizador para crear una reacción química que separe las moléculas de hidrógeno del oxígeno. La energía solar también puede combinarse con agua y un catalizador para generar combustible de hidrógeno mediante la separación de las moléculas de hidrógeno del oxígeno. El inconveniente es que la mayoría de las veces los catalizadores son metales caros, como el platino. Estos procesos son caros y siguen siendo uno de los obstáculos en el camino de los coches de celda de combustible de hidrógeno para convertirse en la corriente principal. De hecho, es más rentable refinar la gasolina que producir hidrógeno. Por eso los coches de celda de combustible de hidrógeno siguen siendo un pequeño porcentaje del total de vehículos del mundo. También son relativamente pocas las estaciones donde los conductores pueden recargarse de hidrógeno. La mayoría de las estaciones están situadas en California, lo que dificulta llevar un coche de celda de combustible de hidrógeno en viajes fuera del estado. Sin embargo, Toyota ha estado buscando nuevas formas de producir hidrógeno. El nuevo método de la empresa hará que la leche y el combustible de coche provengan de la misma fuente. Así es, las vacas. Toyota ha utilizado el estiércol de vaca para producir hidrógeno. La empresa automovilística japonesa cuenta con el proyecto Tri-Gen, que captura el gas metano de los residuos orgánicos del ganado. La central eléctrica del proyecto Tri-Gen, la primera de su clase, produce agua, electricidad y también hidrógeno. El hidrógeno será utilizado por el Mirai y los camiones de Toyota. Estos camiones de clase 8 se utilizarán para recorrer rutas específicas con la infraestructura necesaria para recargar. El proyecto Tri-Gen genera diariamente 2,35 megavatios de electricidad y 1,2 toneladas de hidrógeno. Las celdas de combustible serán suministradas por la empresa emergente Fuel Cell Energy, que ha estado creando sus propias centrales eléctricas que separan el agua, el hidrógeno y el dióxido de carbono del gas natural. La energía es suficiente para hacer funcionar 2.350 hogares y alimentar 1.500 celdas de combustible de hidrógeno al día. Toyota dijo que el Mirai podría funcionar con el hidrógeno producido por una sola vaca durante todo el año. El nuevo Mirai llegará al mercado en 2021. La primera versión salió al mercado en 2014 y el modelo ha vendido más de 10.000 unidades desde entonces. Gracias al mayor tamaño del nuevo Mirai, puede contener más combustible, lo que aumenta la autonomía de conducción en un 30%. El coche puede durar unos 650 kilómetros con el tanque lleno. A ver qué te parece la tecnología de celda de combustible de hidrógeno de Toyota en la sección de comentarios aquí abajo. ¡Basta ya! Creo que ya es hora de acabar con los mitos. Todo el mundo habla de teletrabajo, pero nadie cuenta la verdad.